Bendevita, el pañal para adulto que ofrece máxima absorción, protección antiderrame y suavidad que no irrita la piel. Cuidamos con amor a quien siempre nos cuidó. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de su programa Medicina al Día. Como todas las semanas tenemos invitados especiales y el día de hoy no será la excepción porque nos acompaña Migna Villarreal. Ella es enfermera, docente y especialista del cuidado del adulto mayor. Miss, bienvenida Gracias. a esta edición de su programa Medicina al Día. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias, bien bendecida por esta oportunidad que se nos da, precisamente para hablar de una población que está olvidada. Y principalmente este tema es muy importante en nuestra población de mantener el cuidado del adulto mayor. Y antes, para iniciar de lleno el tema, Miss, vamos a conversar o para que usted nos pueda explicar un poco por qué es importante el cuidado del adulto mayor. Porque hay muchas fases, ¿no?, en cuanto al adulto mayor. Así es. Bueno, el cuidado del adulto mayor realmente necesita, ¿sí?, de no tanto de experiencia, sino de conocimiento. La mayoría de las veces nosotros nos volvemos cuidadores, los familiares cuidando a una mamá, a un papá, pero resulta que no tenemos realmente el conocimiento de por qué estamos realizando algunas tareas. También en casa lo que hacemos es que buscamos a otra persona de afuera para que nos cuide a nuestros familiares y resulta que la mayoría de ellos tampoco tienen idea de lo que están haciendo. Y aquí es bien importante saber por qué estamos haciendo cada actividad o cada procedimiento con ellos. El cuidado es importante desde lo que es el baño hasta lo que son las actividades físicas que se deben realizar con la persona adulta mayor en casa. Eso es importante. Y principalmente porque hay que recordar que el adulto mayor es una persona bastante delicada. Es como un bebé. Siempre se ha dicho que las personas adultas vuelven a ser niños porque son más delicados, hay que tener mucho más cuidado en ese sentido. Miss, ¿cómo sería ese cuidado que se le debe brindar tomando en cuenta lo que usted dice? Muchas personas realizan este cuidado, sin embargo, no todas saben de ello. Ok. Importante primero no colocar la palabra bebé porque no somos bebés. Somos personas adultas mayores que hemos estado envejeciendo. Estamos en una etapa de vejez y el envejecimiento no se da de la misma manera. Todos envejecemos de manera diferente de acuerdo al cuidado que hemos tenido nosotros durante todo el proceso y ciclo de vida. Entonces, el cuidado en sí va dependiendo de la situación que encontremos. La mamá suya no puede ser la misma, tener el mismo problema que tiene mi mamá, por decir algo, ¿sí? Hay unas que están dependientes, otras semidependientes y otras también son totalmente independientes. Pero ya para ciertas edades, en muchas ocasiones no pueden estar solas en casa. Siempre tienen que tener a alguien que los acompañe o que los esté de repente supervisando, ¿sí? Porque pueden sufrir caídas, pueden sufrir algún tipo de problemas que en realidad le va a ocasionar graves consecuencias de salud. Entonces, es importante que el cuidado inicie desde la parte de acompañamiento. Una vez que tú aprendes a acompañar, aprendes también a cuidar. Esto también va relacionado a las personas encamadas, ¿no? Exactamente. ¿Es el mismo cuidado? ¿Es distinto? Si nos podría orientar. La parte de las personas que son totalmente independientes, ellos se hacen todas sus actividades, simplemente es la compañía. Nosotros vamos, los acompañamos, ayudamos a hacer algunas tareas del hogar, también participamos de algunas actividades con ellos en conjunto. La persona dependiente, totalmente dependiente, es la que nosotros tenemos que hacerle todo, absolutamente todo, ¿sí? Entonces, pero hay ocasiones de que si tú sufriste un derrame cerebral y quedaste de repente una mitad de tu cuerpo que no puede realizar algunas tareas, la otra sí. Y esa parte es la que nosotros tenemos que trabajar entonces en casa de manera que dejemos que la persona, si puede comer sola, lo haga, para que mantenga su independencia en cierto grado, pero siempre con una ayuda y trabajarle la parte
que está afectada, con ejercicios, masajes, y poco a poco la persona va a recuperar esta movilidad, no del todo en muchas ocasiones, pero sí puede mejorar la condición que está. Ese es parte del cuidado que una persona que se convierte en cuidadora debe de hacer en casa. No solamente estar en el celular, viendo televisión, haciendo actividades que no son propias del cuidado de un adulto mayor. La experiencia, Miss, va muy relacionada con la vocación, y lo pregunto porque tal vez las personas en casa dirán, bueno, o tal vez haya casos similares quienes dicen, he tenido una persona enferma, una persona en cama, un adulto mayor, he conseguido una persona con mucha experiencia, pero no tiene la vocación de ese cuidado. ¿Cómo va relacionado esto? Ofrecer experiencias versus la vocación, una persona que va a estar allí para el cuidado del adulto mayor. Sí, precisamente ese es el problema que tenemos nosotros con las cuidadoras que están pues contratadas de manera informal en los diferentes hogares. Nosotros realmente tratamos de que cuando estamos preparando alguna cuidadora, lo primero que tocamos es la parte de que existen leyes en Panamá que protegen al adulto mayor, donde tú puedes caer en una negligencia, en abuso, en maltrato, y eso es sancionado. Entonces, una vez que ellos conozcan todas estas implicaciones legales que tiene el simple hecho de no darle una alimentación al adulto mayor, caes entonces en una de las negligencias o maltrato, algunas de las penalidades que tenemos nosotros aquí como parte de las leyes, ¿sí? Que ya las tenemos, solamente que muchas veces no las utilizamos para poder entonces ponerlas en práctica, debido a que mucha gente no va ¿cómo te digo? Va a las autoridades para decirle a las personas, mira, hay una señora mayor que existe aquí en tal casa, para que entonces vayan a verla porque está en una situación de riesgo. Entonces mucha gente no se atreve por el hecho de la agresividad del vecino, del familiar, etcétera. Pero sí es importante saber que las personas que van a cuidar tienen que tener no tanto vocación, sino amor por el trabajo. Las personas que están dependientes de nosotros necesitan muchísimo amor y paciencia. Si tú no tienes eso, no puedes dedicarte al cuidado. Es lo mismo que al cuidado del niño. Si tú no tienes la paciencia, si tú no tienes ese amor, esa dedicación por las personas que tú vas a cuidar, entonces no te metas en esto. Lo más importante de esto es dar amor. La persona que está encamada está deprimida, está ansiosa, no duerme. Sin embargo, si tú haces ciertas actividades con ellas, tú le tocas la mano, le rezas, comienzas a ponerle música que ellos antes recordaban y tenían y no podían bailar, pues ahora en la cama lo pueden hacer. Entonces, todas esas cositas hacen que la persona viva nuevamente. El poder sacarla en una silla de rueda, ponerla de repente a tomar un poquito de sol en el patio, sacarla en las áreas sociales. Ella no es una persona que ya se murió, no, o sea, no está haciendo nada, es que ella todavía está viva, respira y necesita también escuchar los pajaritos, escuchar la lluvia y que tú se lo puedas decir, porque algunas de esas personas son a veces ciegas o de repente tienen alguna condición que no les permite el más allá, ¿sí? Pero una vez que tú le des la oportunidad, como que toman un aliento nuevamente y dicen, wow, qué bueno, todavía estoy con vida y puedo hacer cosas, porque tú se lo permites. Ahora bien, usted como especialista, Miss, ¿cuál sería ese perfil idóneo que debe tener un cuidador o cuidadora de personas adulto mayor o personas también adultas mayores encamadas? Ok. El perfil de una cuidadora en general debe ser, primero, una persona que tenga amor hacia lo que va a hacer. Eso es lo más importante. Que sea amorosa, que sea paciente, una persona que tenga conocimiento, porque si no tiene conocimiento, lo demás no le vale. Que tenga conocimiento, lo llegue a adquirir a través de la Universidad del Trabajo, la tercera edad, inclusive yo estoy dando un curso que próximamente vamos a dictar en el mes de julio, vía virtual, y lo pueden tomar para que puedan capacitarse y poder preguntar
acerca de las cosas que tienes que hacer para hacerlas mejor. Aparte de eso, ser una persona también muy honesta, porque no queremos personas en la casa que de repente se roben las cosas o hagan que las personas que, por ejemplo, están encamadas se sientan incómodas por el maltrato, Claro. porque en un momento dado tú no te gusta que esté orinada, la cambias y en ese momento vuelve y se orina, mancha la cama y entonces tú comienzas a maltratarla, a ponerle malas caras. Eso no se hace. Entonces, todas esas, ese perfil que debe tener la cuidadora debe estar enfocado en el amor sobre todo, en el amor. Ya lo demás va fluyendo poco a poco. Todo lo que tú vayas aprendiendo sobre la marcha, lo que tú vayas teniendo como experiencia, porque muchas personas comienzan y no tienen experiencia, sobre todo los familiares, que vamos a cuidar a otro familiar que es adulto mayor y que necesita de nuestros cuidados. No tenemos realmente la paciencia porque no sabemos lo que estamos haciendo. Entonces es importante siempre capacitarse, tomar cursos, ir a la universidad que también tiene cursos para esto, y de esa manera pues entonces poder hacer mejor el trabajo y dedicarse al cuidado, pero al cuidado real de esa persona mayor. Ahora bien, ya conociendo este perfil, cuando una persona, un familiar, por decirlo de esta manera, debe decir, bueno, mi abuela, mi madre, mi padre necesita un cuidador o una cuidadora. ¿Cuáles son esos indicadores que alertan sobre esta situación? Bueno, mira, hay casos diferentes. Claro. En uno de los casos que yo he tenido, realmente pues la persona se dedica al cuidado de su mamá. Cuando en un momento dado comienza a sentir, porque eso es el síndrome del cuidador, comienzas a sentir cansancio, comienzas a sentir desesperación, que no duermes, que en un momento dado también comienzas a maltratar, a decir malas palabras o a quejarte del cuidado que estás realizando. Entonces ya ese es un botoncito de alarma que te está diciendo, mira, yo necesito ayuda. Necesito que otra persona venga, me ayude, aunque sea unos días a la semana, para yo tomar entonces un descanso y poder permitir que otra persona me cuide a mi familiar. Porque tú solamente no vas a poder realizarlo. Es agotador, ¿sí? Es muy agotador. Es más, las cuidadoras necesitan descanso también. Claro. No tienen que estar trabajando 24/7. Como toda persona se necesita un descanso. Y sobre todo si son personas que son más complicadas en el cuidado, necesitas tus 2 días libres o tu día libre para poder entonces descansar, ir a tomar aire fresco en algún lugar que sea abierto, un parque, etcétera, pero tienen que hacerlo. Entonces ese es el momento en que de repente tú puedes decir, mira, yo no puedo más, yo no sé cómo cuidar a mi mamá ahora que tiene este problema de estar en cama, yo no sé cómo cambiarle el pañal, de repente se lo cambio bien, sí, pero ¿qué pasa con la piel? No logro ver que ya está comenzando con una etapa 1 de úlcera, ¿ve? Entonces, esas cositas comienzan a decirnos a nosotros, bueno, es que necesitas de un cuidador, de una persona que tenga realmente la experiencia y que tenga el conocimiento, pero también a veces la parte económica está afectando. Sí. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Sencillamente, pues tú como cuidadora, que eres parte de la familia, capacítate. Busca capacitación. Y no solamente en Google, porque realmente eso no es lo que te va a dar a ti el conocimiento total, sino que cuando tú puedes interactuar con otra persona y preguntar, pero es que a mi mamá le pasa esto, ¿qué puedo hacer? Y uno te va contestando, es esto lo que debes de hacer. Mándame una fotito a ver qué es lo que pasa. Ah, puedes hacer tal cosa. Entonces, eso. Miss, usted tocó un punto bastante interesante que me gustaría detallar, pero esto después de que regresemos a un cambio comercial, de verdad que el tema está bastante interesante y da para más, pero vamos a realizarlo después de regresar del cambio, ya volvemos. Bendevita, el pañal para adulto que ofrece máxima absorción, protección antiderrame y suavidad que no irrita la piel. Cuidamos con amor a quien siempre nos cuidó.
Bendevita, el pañal para adulto que ofrece máxima absorción, protección antiderrame y suavidad que no irrita la piel. Cuidamos con amor a quien siempre nos cuidó. Continuamos con más de su programa Medicina al Día, reiterando la compañía de la especialista Migna Villarreal. Antes de ir a un cambio comercial, conversamos un poco sobre esos cuidados que deben tener las personas al adulto mayor, principalmente ese adulto mayor que se encuentra encamado. Y usted tocó un tema bastante interesante que me gustaría destacar, y son esas complicaciones que puede tener el adulto mayor estando encamado. ¿Cuáles serían? Okay. Nosotros tenemos que vigilar mucho el estado de la piel. Sí. Porque el estar acostado por mucho tiempo y no movilizarse hace que la circulación se afecte. De esa manera aparecen las úlceras por compresión, por el colchón, estar entonces el peso, también la orina en el pañal. Hay algunos pañales que también pues se humedecen por dentro y cuando pasa la piel está húmeda y la persona no se da cuenta de que esto ya debe cambiarlo. ¿Okay? Entonces, los cuidados con la persona encamada son movilización cada 2 horas, darle masaje en las áreas de compresión, aplicar crema humectantes y estar siempre pendiente de estar observando cualquier cambio de coloración en la piel, ya sea en las piernas, en los pies, en los deditos, que a veces la circulación se hace un poquito difícil para esas áreas, la parte de compresión también, que a veces hasta en la cabeza le salen úlceras, pero es precisamente porque está siempre en una sola posición. Entonces hay que estar mirándolos y no decir, bueno, es que está dormidito y no lo quiero despertar. Aunque esté dormido, se debe voltear cada 2 horas, como mínimo. Y cambiar los pañales de acuerdo entonces del tipo de pañal que estés utilizando, de manera que entonces te des cuenta de que ya debes de cambiarlo y hacerle el cambio oportuno. Tener la cama totalmente estiradita, sin ninguna arruga, porque eso también propicia la aparición de úlceras. También tener unos pads que puedan estar bastante flexibles para la piel y que no le incomode. Tratar de que si vas a poner los pañales que están, no sean tan apretados, sino que estén bastante holgados, cómodos, para que evite entonces la compresión también en las áreas que están más vascularizadas y que entonces eso le ocasione irritación, sobre todo irritación. Toda el área de los genitales debe de estar siempre con alguna crema humectante. La mayoría de las veces notamos que la piel comienza a cambiar de una coloración rosadita, ya eso te debe decir que algo está pasando. La circulación no está pasando adecuadamente por ahí y puede haber entonces un estado número 1 de la úlcera. Estas cremas hidratantes, como usted lo menciona, Miss, ¿debe ser algún tipo de receta por parte de un médico? No. ¿Puede ser ir a la farmacia, solicitar una crema hidratante? Lo pregunto, ¿por qué? Porque tal vez muchas personas en casa, bueno, este ungüento debe ser para quemaduras, entonces vamos a colocarle un poquito para evitar las úlceras, y esto puede también influir en la automedicación como tal. Ok. Las cremas que generalmente utilizamos para poder ayudarlas son cremas a base de urea, ¿sí? Y cremas que son un poquito lechosas. Esas son las que generalmente se utiliza para poder entonces ayudarlas. Cualquier crema humectante, no voy a dar marcas ni nada, claro. Usted simplemente va a la farmacia, usted dice, mire, es que tengo una persona encamada y necesito por lo menos humectar el área y tratar de evitar de que por la compresión le aparezca algún tipo de úlcera o lesión. Entonces, sencillamente se le aplica todos los días, dándole masaje en las áreas, que eso es bien importante, sí. No solamente ponerlo, sino dar los masajes. También es importante hacer ejercicios pasivos, o sea, la persona no va a poder, si está encamada en muchas ocasiones, hacer los ejercicios por sí solo, pero tú lo puedes ayudar y puedes hacerle los ejercicios para que tampoco las articulaciones se queden tensas, ¿ok? Entonces es importante también activar la parte muscular para que tampoco se queden tan rígidos los músculos y le ocasione problemas de dolor. Entonces hay que hacer ejercicios, hay que dar masajes, siempre cada vez que vas a cambiar de pañal, preferiblemente limpiar bien el área y colocar entonces la crema humectante nueva para que vayas quitando lo viejo, lo que está ahí anterior. Igual los masajes,
darlo cada vez que vas a voltear a la persona, que es cada 2 horas, dar masaje y hacer sus ejercicios pasivos. Es tema también de los pañales para evitar algún tipo de infección, ¿verdad? No necesariamente infección, sino si cuando tú dejas mucho tiempo a la persona con un pañal que está totalmente lleno de orina, puede que se salga o que se cuartee y entonces la gel que llevan dentro y todo, eso depende también del pañal. Tú vas entonces a ocasionar un problema en lugar Pero podría causar de alguna infección de vías urinarias muchas veces también que las personas encamadas tienen. Hay que tener mucho cuidado con las personas también encamadas porque cuando le vas a dar la alimentación tienes que estar bien erguido para evitar que broncoaspire. Las personas se deben movilizar porque y también mantener en una posición elevada porque puede ocasionarle una neumonía hipostática. La neumonía hipostática da precisamente porque no se mueve y esos fluidos que tiene a nivel de los pulmoncitos, pues entonces se quedan allí y la persona puede entonces tener una neumonía, bronquitis, neumonía y va así de rapidito, se nos muere. El tema de la alimentación es muy importante, Miss, y ya que usted lo menciona, le voy a tocar un poquito más adelante, pero ya que lo menciona, ¿cómo sería este proceso para alimentar a una persona encamada? Y también tomando en cuenta que la alimentación es distinta, ¿no?, a una persona que está en movimiento. Okay. Los alimentos para la persona que está encamada depende de la condición. Hay algunos que pueden comer sus alimentos normales completamente, solamente que tienes que picar muy pequeñitas, ya sea las carnes o hacerlas tipo puré para que pueda deglutirlo mejor, porque toda esta área, ¿verdad?, de la deglución pues se ve afectada también cuando estás encamado porque no estás haciendo muchas cosas, a veces ni hablas. Entonces tienes que ofrecer líquidos también, porque si no ofreces líquidos los riñones se van a afectar. Y también vas a tener muchas infecciones de vías urinarias. Hay también que ver que en la alimentación de las personas depende si es por sonda, ellos tienen licuados. Todo eso lo da el médico antes de que salga para la casa, a una hospitalización en casa. Y también pues lo que sugerimos es que estemos siempre pendientes de no apurar a la persona mayor a comer. Coge rápido, dale, abre, mira, no. Ellos van a su ritmo, pueden demorarse 2, 3 horas en comer, no importa. Pero nosotros estamos seguros de que no va a broncoaspirar, de que no va a tener ningún problema de atoramiento, que muchas veces pasa, y que va a poder entonces digerir mejor sus alimentos si vamos con calma. Tenemos que fijarnos si esa persona tiene prótesis, o sea, chapas, si esa persona tiene caries también, porque todas esas cosas pueden afectar también la alimentación. Ahora bien, Miss, el tema de los ejercicios, usted lo tocó por encima de que es importante realizar el tipo de movimientos, ¿no?, para que las articulaciones no estén tensas. De manera fácil, ¿cuáles son esos tipos de ejercicios genéricos que se pueden realizar las personas? Ok. Generalmente son de flexión. Yo no sé si me puedo parar y hacerlo contigo un poquito. Sí, se puede parar producción. Producción nos indica si la MI se puede parar y podemos hacer los ejercicios. Porque es importante no darlos a conocer cuáles serían. Porque muchas personas en casa, bueno, tienen el adulto mayor en cama, pero no toman en cuenta esta parte que es importante, la flexibilidad de las personas. Exacto. Y por eso es que muchas personas, muchos adultos mayores tienen estas articulaciones tensas, rígidas, y al momento de virarlos o levantarlos es más complicado, ¿es así? Claro que sí, porque no tiene ningún tipo de movilización. De todas formas, mire, para no tener que levantarnos y hacer algún tipo de cambio, pero sí, los movimientos que uno debe hacer prácticamente son con los brazos, ¿verdad? De ayudarlo, colocar aquí, ayudarlo a que doble este sería un estire, tipo de exacto, ejercicio. Doble estire, hasta donde se pueda levantar el brazo también con ayuda, porque no lo va a poder hacer solo, bajar. Con las extremidades inferiores la misma cosa, ¿sí? Flexionar y luego entonces estirar. Acuérdense que tienen que dar masajes. En los dedos también hay que dar masaje y también podemos ponerle una pelotita que sea bastante suave para que la persona vaya entonces haciendo ejercicio con las manos. Ya le dije, generalmente las personas encamadas no son personas que no puedan hacer nada, son personas que todavía están activas en algunas actividades que se deben de realizar por sí solas y que nosotros solamente podemos ayudarlas.
Si nosotros vemos que ya la persona comienza a tener fuerzas, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Hágalo usted sola, a ver, suba el brazo y va intentando hacerlo. Bueno, no puede tanto, que yo lo ayudo y vamos con calma. Ah, mire, que los deditos, muévalo, ciérrelo así, ahora estírelo, ahora cierre, ahora abra, ahora haga esto, cierre. Entonces, si lo puede hacer por sí solo, que lo haga. Si no lo puede hacer, nosotros le ayudamos con paciencia, porque para eso hay un plan de cuidados que nosotros detallamos para que se pueda hacer a diario. No podemos estar sin hacer nada con ellos, porque entonces se nos va a deteriorar mucho más. Y, claro, el proceso ya para poder llegar al fin de la vida, pues entonces se acelera precisamente porque nosotros no contribuimos a que la persona tenga calidad de vida dentro de su situación. Y estas recomendaciones también van principalmente a estos hogares donde cuidan los adultos mayores, realizar ciertas actividades recreativas, ver alguna película, algún juego de mesa que mantenga ese desarrollo en el adulto mayor. Claro que sí, pero en las casas hogares hay una diferencia. Hay una parte de personas, bueno, que hemos recorrido bastante casas hogares, en donde tienes personas que realmente tienen movilidad limitada y otros tienen solamente, son totalmente dependientes, ¿ok? Entonces, cuando tú tienes movilidad así limitada, como por ejemplo que estás utilizando una andadera o estás utilizando un bastón, o sea, algún apoyo para poder movilizarte, pues nosotros tenemos que tratar de que esas personas caminen un poquito más, en lugar de estar sentados viendo televisión. Podemos participar con ellos jugando, ¿verdad? Ya sea algún juego de mesa, tratar de ponerlos a bailar, de conversar, porque ellos conversan mucho, a ellos les encanta conversar. Muchas les encanta historias. las historias de su vida, sobre todo las personas que tienen Alzheimer. No se acuerdan de su memoria inmediata, pero se acuerdan de todo su pasado. Y en ese momento comienzan a decirte todo lo que ellos han hecho, de que yo fui médico, de que yo hacía esto. Entonces es tan bonito poder hacer eso. Pero hay un detalle. Cuando tenemos las casas hogares tenemos mucha gente al cuidado de una cuidadora. Entonces no se puede dedicar exclusivamente a esa persona o a varias personas a la vez. Entonces el trabajo es fuerte, es muy duro. Entonces ellas tienen que estar haciendo muchas cosas a la vez y a veces eso limita un poquito el hacer algún tipo de terapia o algún tipo de apoyo emocional, etcétera, con las personas mayores. En medio del cambio comercial, Miss, hablamos un poco sobre la salud mental. Esto aplica tanto para la persona, el adulto mayor, ya sea encamado o no, y también para el cuidador, cuidadora o el familiar, ¿verdad? ¿Cómo sería ese cuidado, ese proceso también de mantener esta salud mental para este círculo de personas? Importante y es de verdad esto interesante la pregunta, porque muchas personas se dedican 24/7 al cuidado de su familiar y no es 24/7. Usted tiene que coger o tomar un día o 2 días de la semana e irse a hacer algo. El hecho de que usted esté cuidando no puede estar diciendo de que si yo no lo cuido, porque eso ocurre, si yo no lo cuido, nadie lo cuida como yo. Tienes que darte oportunidad de vivir. Y esa persona adulta mayor ya vivió su vida, ya está en una temporada de que de repente sí necesita cuidados nuestros, pero también nosotros tenemos nuestras vidas y tenemos que seguir viviendo y haciendo nuestras actividades, aparte del cuidado. ¿Okay? Entonces, esto si tú tienes hermanos, en el caso de que sea un familiar, uno de ellos se tiene que dedicar por lo menos 2 días a la semana al cuidado de su familiar y la otra persona salir, no quedarse limpiando casa y haciendo cosas, no, salga al parque, salga a algún restaurante, cómase algo, vaya al cine, haga actividades que a usted le pueda ayudar mentalmente, ¿verdad? A poder liberarse un poquito de todas esas cosas que durante la semana estuvo usted absorbiendo. Vaya a la iglesia, vaya, o sea, hay tantos lugares donde de repente tú puedes sentarte solamente y tomar un poquito de aire acondicionado en los malls y ver así las vitrinas, etcétera. Es tan bonito que tú puedas dedicarte a ti un rato
Entonces, también es para las cuidadoras. Las cuidadoras deben salir, no pueden ser 24/7, porque es un trabajo agotador. Entonces, en la familia debe de asistir al hogar donde está el adulto mayor y hacerle ver que ellos todavía son parte de la familia y no ponerlos a un lado. Si son varios hermanos, pues vamos todos juntos con los nietos, etcétera, a comer con mi familia, a meternos en el cuarto todos juntos a comer, a relajar, a ver televisión, a jugar, a echar chistes, lo que sea, pero hacerlos a ellos parte de la familia y no apartarlos. Miss, ya para finalizar de manera breve, ¿cuáles serían esas recomendaciones que usted le podría brindar a un cuidador, cuidadora que está iniciando, está en ese proceso de estudio y también aprovechando la oportunidad donde las personas lo pueden contactar a usted? ¿Tiene algún número telefónico, red social, que las personas estén interesadas en conocer un poco más, o tal vez de los estudios que van a realizar para tener esa consulta por parte de un especialista como usted? Cómo no, al 6997-2054 me pueden contactar y con mucho gusto asesoría les puedo dar, y también entonces si quieren participar del curso que estamos dictando, del 8 de julio al 21 de julio, son 2 semanas seguidas muy intensivas para el cuidado inicial de las personas que ustedes están cuidando en este momento, y otras los familiares también. Las redes sociales, estoy a Migna Villarreal, y ahí aparezco con una bata. Ahí pueden entonces contactarme. En la parte de abajo dice Ángeles Misioneros, porque formo parte de una fundación que solamente se dedica a adultos mayores. Listo, muchas gracias, es muy amable por compartir con nosotros este tema bastante interesante, que es ese cuidado al adulto mayor que se debe tomar con relevancia precisamente en estos tiempos donde se ha dejado al adulto mayor a un lado. Muchas gracias por acompañarnos y ampliarnos con más sobre este tema. De esta manera finalizamos esta edición más de su programa Medicina al Día. Será hasta la próxima. Bendevita, el pañal para adulto que ofrece máxima absorción, protección antiderrame y suavidad que no irrita la piel. Cuidamos con amor a quien siempre nos cuidó.